Este domingo entra en vigencia el alto al fuego acordado hoy por Israel y el grupo terrorista Hamas, después de 15 meses de guerra en la Franja de Gaza. La primera fase incluye la liberación de 33 rehenes, la entrada de más de 500 camiones de ayuda humanitaria por día y el retiro de las tropas israelíes del territorio palestino. Hasta ahora, algunas instituciones no han cumplido con la sentencia de la jueza Nubia Vera, que dispuso restituir en su cargo a la vicepresidenta Verónica Abad. Hoy también termina el plazo para que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, se disculpe en cadena de radio y televisión. Hasta el momento, el presidente no ha firmado un decreto encargando el poder y concediéndose permiso para hacer campaña, y tampoco ha oficializado su participación en el debate presidencial del domingo. El registro civil trabajará en jornadas extraordinarias 4 sábados y un domingo para atender la demanda de cédulas por las elecciones del 9 de febrero. En el caso Purga, el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, restan validez a la versión de Mayra Salazar, pieza clave en la acusación fiscal. Los 6 jóvenes que fueron secuestrados el domingo en un balneario de Manabí fueron llevados hasta el recinto Sabana Grande en Progreso, Guayas, de donde 5 escaparon en medio de disparos de sus raptores. El Ministerio de Educación define un acuerdo para regular el uso de celulares en planteles educativos, que se aplicará desde mayo en la región Costa y Galápagos y desde septiembre en la Sierra y Amazonía. TikTok, propiedad de una empresa china, tiene hasta el domingo para vender sus acciones o dejar de operar en Estados Unidos. El restaurante Cotoa de la chef ecuatoriana Alejandra Espinosa en Miami fue incluido en la guía Michelin y se convierte en uno de los 6 recomendados en esa ciudad. El futbolista ecuatoriano Ángel Mena arribó al país para vincularse al cuadro de Orense de la Liga Pro. Amigos, buenas noches. Miércoles 15 de enero comenzamos Televistazo Estelar con la noticia del momento a escala mundial. Israel y el grupo Hamas aceptaron las condiciones para un alto al fuego que permita la salida de rehenes que siguen cautivos después de 15 meses de guerra en la Franja de Gaza. El acuerdo alcanzado con mediación de Qatar, Egipto y los Estados Unidos entrará en vigencia este domingo y se aplicará en 3 fases, como le informa Merly González. La noticia fue recibida con celebraciones callejeras por los palestinos en la Franja de Gaza. Luego de meses de negociaciones, Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo que detendrá 15 meses de guerra. El primer ministro de Qatar, uno de los países mediadores en el conflicto, dijo que el alto al fuego entrará en vigor el domingo y que la primera fase durará 42 días. Hamas liberará 33 rehenes israelíes, entre ellos mujeres civiles, mujeres soldados, niños, ancianos, enfermos y civiles heridos, a cambio de una serie de prisioneros palestinos en cárceles y centros de detención israelíes, dijo. En esta etapa también acordaron la entrega de cuerpos de los secuestrados fallecidos, la retirada de las tropas israelíes hacia el este, lejos de las zonas pobladas, así como la entrada y distribución segura de la ayuda humanitaria a gran escala en toda la Franja de Gaza. Para alcanzar el acuerdo también fue clave la mediación de Egipto y Estados Unidos, país que está en plena transición política y que participó con delegados de la administración saliente de Joe Biden y la entrante de Donald Trump. Sabía que este acuerdo tendría que ser implementado por el próximo equipo, así que le dije al mío que coordinara estrechamente con el equipo entrante para asegurarse de que todos hablemos la misma voz, porque eso es lo que hacen los presidentes estadounidenses, dijo Biden. Detalló que la segunda fase del acuerdo consiste en la negociación para el permanente fin de la guerra y la tercera, la reconstrucción de la Franja de Gaza. Ambas dependerán del éxito del alto al fuego. Aún falta la aprobación del gobierno israelí para que sea un hecho, por lo que el presidente de ese país, Isaac Herzog, los instó a votar a favor. Durante cientos de días, nuestros hermanos y hermanas han sido detenidos y torturados por terroristas asesinos, después de que el Estado de Israel no cumpliera con su deber y la alianza más básica entre Estado y ciudadanos no los protegiera ni impidiera su secuestro. Pido a los miembros del gabinete y del gobierno que acepten y aprueben el acuerdo y que devuelvan a nuestras hijas e hijos a casa, dijo. Para los familiares de los rehenes capturados por Hamas el 7 de octubre de 2020,
2023, el acuerdo provocó una mezcla de emociones. Dicen que por un lado sienten la alegría de que los volverán a ver, por otro el escepticismo de que se cumplan las condiciones. Para los palestinos representa el fin de 465 días de intensos bombardeos que han dejado 46.000 fallecidos y su territorio en ruinas. Elecciones 2025. La defensa de Verónica Abad activará el proceso de incumplimiento de la sentencia de la jueza Nubia Vera, que ordenó su reintegración inmediata a la vicepresidencia con todas sus facultades. Otro punto del fallo vence hoy: las disculpas públicas de la ministra de Trabajo en un mensaje a la Nación televisado que debe emitirse en cadena nacional, informa Jacqueline Rodas. La tarde del viernes, la jueza Nubia Vera notificó por escrito, en 200 páginas, su sentencia aceptando la acción de protección de la vicepresidenta Verónica Abad. En el punto central, detalla: se dispone la inmediata reintegración de María Verónica Abad Rojas en su calidad de vicepresidenta de la República, con todas las facultades y prerrogativas que la Constitución le confiere para el ejercicio pleno de sus funciones. La jueza encarga el cumplimiento de este punto al presidente de la República, Daniel Noboa, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al de la Policía, a la presidenta de la Asamblea, al Contralor, al presidente del Consejo de Participación y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El abogado de Abad dice que ese punto de la sentencia ya se incumplió y que este jueves acudirá a la jueza Vera para que inicie el proceso. Tendremos que pedirle a la misma autoridad, tendrá que ordenar medidas coercitivas. Si es que esto persiste, puede escalar a la Corte Constitucional a través de una acción de incumplimiento, podría provocar inclusive la destitución del cargo de todo servidor público que provoque el incumplimiento de la sentencia constitucional. La defensa de la vicepresidenta esperará hasta mañana para activar el proceso de incumplimiento, porque hoy vence el plazo dado por la jueza para que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, cumpla con otro punto del fallo: las disculpas públicas en un mensaje a la nación emitido en cadena nacional de radio y televisión. Está pendiente, igualmente, la colocación de una placa en la entrada del ministerio con una frase sobre el respeto de los servidores públicos a la Constitución y a los tratados internacionales. La ministra Núñez apeló la sentencia, pero ese recurso no detiene su cumplimiento. La Procuraduría General del Estado contestó a la Corte Constitucional defendiendo el decreto 500 con el que Daniel Noboa declaró su ausencia temporal para hacer campaña y encargó la presidencia de la República a Cynthia Gelibert. La entidad no expone mayores argumentos. En un corto escrito se limita de indicar que el decreto impugnado ya fue derogado por Noboa y pide que se rechace la acción de inconstitucionalidad. Y el presidente Noboa deberá acudir al debate con o sin licencia, porque es un acto obligatorio del proceso electoral. Patricio Díaz conversó con dos expertos electorales que recuerdan que su ausencia, en cambio, implica una sanción que puede llegar a la pérdida de derechos de participación. El presidente Daniel Noboa no ha confirmado públicamente si irá o no al debate del domingo. Para el analista electoral Esteban Ron, el mandatario debió pedir licencia desde el inicio de la campaña. Y si llega al debate sin solicitarla, puede acarrearle una denuncia porque los servidores públicos no pueden hacer proselitismo. Los procesos electorales son secuenciados, ¿sí? Entonces, cuando tú rompes con una parte de esa secuencia, como en este caso la licencia sin remuneración, luego tienes otro tipo de consecuencias. El presidente, en el decreto 500, con el que se otorgó licencia para campaña la semana pasada, aclaró que ante la ambigüedad de la normativa era necesario diferenciar los periodos en los que cumple función de presidente y cuando se ausenta para hacer proselitismo. Es una actividad de los candidatos presidenciales, por lo que se espera una decisión del mandatario. Sin embargo, tanto Ron como Carlos Aguinaga, expresidente del organismo electoral, coinciden en que si va como candidato o como presidente, pasa a segundo plano porque tiene una obligación legal de hacerlo. Todo este tipo de conjeturas, interpretaciones, debe pedir licencia, no debe pedir, participa como presidente, participa como candidato, es una obligación y tiene que cumplirla. El único órgano que le podría justificar no asistir
es quien administra las elecciones, es decir, el Consejo Nacional Electoral. Al ser obligatorio, si no asiste al debate, corre el riesgo de sanciones que van desde una multa hasta la pérdida de derechos de participación por entre 2 y 4 años. El riesgo es mucho más fuerte en este caso si es que no va, porque es una infracción electoral directa que no le permite al juez, en este caso, hacer una disyuntiva de si está o no está yendo dentro de una inconducta, sino que es infracción directa. Los candidatos no tienen que confirmar al CNE si van o no. Ellos fueron notificados y lo que deben enviar hasta el próximo viernes es el listado de las personas que los acompañarán. 3, incluido el jefe de seguridad. El debate presidencial se realizará el domingo de 7 a 10 de la noche. El presidente Noboa estará en el primer grupo de candidatos que intervendrán. Ante la ausencia de propuestas disruptivas en esta campaña presidencial, los aspirantes a llegar a Carondelet tratan de diferenciarse por las formas, pero tampoco se evidencian ejercicios de originalidad en ese aspecto. Con Lenin Artieda revisamos algunos de esos intentos por destacar. En la carrera por diferenciarse uno de otro en el pelotón de aspirantes a la presidencia, se echa mano a distintos elementos buscando que sea ello lo que los lleve a destacarse, lo que logre lo que no han podido las propuestas. Quienes se embarcaron en esa dinámica, sin embargo, tampoco es que han hecho grandes esfuerzos para lograr la distinción. Por ello, quizás la precariedad de los resultados. La imitación ha sido una de las herramientas. El candidato Enrique Gómez, de Suma, incorporó a su campaña una gorra roja como la que usó Donald Trump, roja y con una frase similar pero más criolla: Make Ecuador arrecho again. Francesco Tabaqui, del movimiento Creo, se va más atrás en las referencias. Pone un escritorio en la media calle y allí dialoga con la gente, escucha sus pedidos. Hace 29 años, el entonces ministro de Gobierno Frank Vargas Pasos, del gobierno de Abdalá Bucarán, hacía lo mismo y despachaba desde las aceras. Que los políticos intenten diferenciarse por el vestuario no es una cosa nueva. Ejemplos abundan. Y a ellos se suma el candidato del Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, Víctor Arauz, general de la policía en servicio pasivo, quien no le huye al verde olivo, característico de la institución de la que formó parte por décadas. Lo mismo en casaca, lo mismo en camiseta. Como todo comunica, Juan Iván Cueva, del Movimiento Amigo, hace sus recorridos de campaña en una furgoneta con los colores de su partido. Tiene nombre, la llama La Cuevaneta, y aunque es de modelo antiguo, con más fe que certezas, espera que lo lleve lejos. Carlos Rabascal, quien hoy está en la contienda por la izquierda democrática, no solo ha contado detalles de su discapacidad, sino que, a estas alturas, ella es un elemento de campaña. Su compañera de fórmula afirma ser ella el titanio de su pierna, mientras en el discurso se convoca a la ciudadanía a unirse a la pata de Rabascal. En esa idea de ser distinto, Luis Felipe Tillería, candidato presidencial por Avanza, ha decidido destacarse por vestir casi siempre lo mismo, sin que importe demasiado si está en costa, sierra u oriente. Traje oscuro de 3 piezas, 4 si se cuenta el chaleco antibalas, a veces casco, y súmenle la corbata amarilla. En Henry Cucalón destaca que en sus apariciones públicas es una constante que lo acompañe su compañera de fórmula Carla Larrea, que si el trabajo no se divide en la campaña será conjunto de llegar al poder, parecería ser el mensaje. Y así es como le van hablando al electorado los candidatos, tratando de solventar con las formas lo que las propuestas no han podido. Si eso resulta, si eso funciona, si eso cautiva, si eso convence, eso ya es otra historia. Mientras tanto, la campaña digital empieza a calentarse y los candidatos presidenciales invierten en su publicidad en redes. El aspirante de Creo, Francesco Tabaqui, es el que más gasta en este tipo de promoción. Informa Francisco Arces. Para los candidatos presidenciales, estar en redes sociales es clave para su campaña. Lo hacen con sus cuentas y grupos de apoyo, pero sobre todo invirtiendo en publicidad digital. Instagram y Facebook de la empresa Meta hacen públicas las inversiones en campañas electorales. Otras redes como TikTok o X no hacen públicas las inversiones de los candidatos en sus contenidos. La inversión en redes sociales tampoco es controlada por el Consejo Nacional Electoral,
que no contempla a las redes y medios digitales como parte del gasto en campaña. Los candidatos son libres de invertir en esos medios. En el reporte de Meta, Francesco Tabacchi de Creo es el presidenciable que más ha invertido en su campaña en Facebook e Instagram con $5.400. Todos los anuncios son pagados por él como candidato y los publica en su cuenta personal. La mayoría de los mensajes son videos relativos a sus planes de gobierno. En inversión le sigue el presidente candidato Daniel Noboa con $5.100. A su nombre ha pagado $3.000 y la diferencia es financiada por cuentas de ADN, el Movimiento Cambio o Adenízate, una organización que lo apoya. Henry Kronfle del Partido Social Cristiano usa sus cuentas personales para hacer campaña. Emite videos y otros mensajes con propuestas. Hasta el momento ha invertido $2.700. Juan Iván Cueva del Movimiento Amigo aparece con una inversión de $1.600 en anuncios para Instagram y Facebook. Allí promociona 2 videos en los que presenta sus principales propuestas. Luisa González, candidata del correísmo a la presidencia, no tiene inversión directa en publicidad digital. Sin embargo, Meta reporta 6 cuentas, entre ellas las de 2 asambleístas de su organización que promocionan su candidatura con una inversión que se acerca a los $1.000. Al gasto en redes sociales se suma Leonidas Isa de Pachacutic, que ha invertido $500 en promocionar el video oficial de su campaña. Mucha gente, de hecho, incluso en la elección pasada, decidió su voto el día de las elecciones, cuando estaba en la urna. Algunos incluso se enteraron quiénes eran candidatos ese día. Por eso es tan importante la última semana, los últimos días, incluso el silencio electoral. Los otros 10 candidatos no reportan inversiones en publicidad en Instagram y Facebook. Chalecos, camisetas púrpuras con colores similares al del partido oficialista usan funcionarios públicos en recorridos y entrega de donaciones que hace el gobierno. Expertos indican que no existe una diferencia para comunicar la gestión pública con los actos de campaña. Diego Puente lo muestra en el siguiente informe. Funcionarios con chalecos y camisetas moradas aparecen en actos públicos del gobierno. Este es el color del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional que auspicia la candidatura a la presidencia de Daniel Noboa. Los chalecos tienen el nombre de la institución y atrás, bordada, está la frase El Nuevo Ecuador. Empezaron a usarse a inicios de año, cuando también inició la campaña electoral. No lo llevan todos los trabajadores públicos. Los lucen principalmente aquellos que atienden a sectores sociales. Por ejemplo, el personal que supuestamente da acompañamiento psicológico a los familiares de los 4 desaparecidos en las Malvinas. Trabajadores del Ministerio de Salud los lucieron en Esmeraldas durante visitas de avance de obras. Y los de Inclusión Económica y Social los llevan cuando donan cocinas de inducción o víveres a familias pobres. El domingo, funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARSA, los utilizaron cuando clausuraron la planta de tratamiento de agua potable de Machala. Igual sucede con funcionarios de las gobernaciones cuando hacen operativos de control. Trabajadores del gobierno entrevistados por Televistazo dijeron que aunque no existe una orden escrita, sus jefes les piden usar gorras, camisetas, corbatas o chalecos con estos colores en actos públicos y que cada uno paga lo suyo. Entonces, estas presidencias / campañas no nos han permitido a nosotros como público separar lo que es propósito de la presidencia y lo que es propósito de campaña. El púrpura, color del movimiento oficialista, es disruptivo en este momento. Y un púrpura mucho más encendido, con una tonalidad un poco más, entre comillas, alegre. Por supuesto, tiene que ver con esta situación de hermandad, de compañerismo, de familiaridad. Según él, porque se aleja de los colores políticos tradicionales. El púrpura también se usa en otras donaciones, como camionetas para asociaciones de agricultores. El Registro Civil trabajará en jornadas extraordinarias 4 sábados y un domingo para atender la demanda de cédulas por las elecciones del 9 de febrero. A escala nacional, 39 agencias serán parte del plan operativo, como lo informa Adriana Bermeo. Sillas ocupadas, los 15 módulos para cédulas con cupos repartidos y 2 funcionarias agilizando la atención. Por favor, CB104. Esta mañana la sala de espera de la agencia matriz del Registro Civil en Quito luce llena, con ciudadanos que no esperaron el último momento antes de las elecciones para sacar su cédula de identidad.
La afluencia es ligeramente mayor a un día habitual y el tiempo de espera oscila entre 40 minutos y 1 hora, pero para quienes no puedan ir en la semana, el Registro Civil implementó 5 jornadas extraordinarias de cedulación en 39 agencias. Los sábados 18 y 25 de enero y 1 de febrero de 8 a 14 horas, el sábado 8 de febrero de 8 a 17 horas y el domingo 9 de febrero, día de las elecciones, de 8 a 14 horas. El turno se consigue en el sitio web virtual.registrocivil.gov.es. Los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad no deben tomar turno, pueden acudir directamente. Solo esos grupos prioritarios realizan el pago del trámite en el registro civil. El costo es de $5 la primera vez y $16 la renovación. Para las personas con discapacidad igual o superior a 30%, la cédula es gratuita. Los ciudadanos, en general, podrán pagar en línea en la página web del Registro Civil y aplicaciones bancarias, y en efectivo en 2 bancos en los puntos de la red activa, Servipagos y Mi Vecino. Se me perdió la cédula como hace un mes. Yo saqué el día de ayer el turno. Súper ágil todo. Vengo desde el sur, me han mandado al turno acá al norte y la verdad sí me ha complicado bastante. Tras cumplir con el proceso y verificar los datos, en menos de 15 minutos los usuarios reciben la cédula con la que podrán votar el próximo 9 de febrero. La Policía Nacional anunció la chatarrización de 16.000 vehículos que están en los patios de retención de 17 provincias. Mediante el código QR, que ya lo ven en sus pantallas, podrán encontrar el listado completo de los vehículos a chatarrizar en este 2025 para que, de ser el caso, alguien lo pueda identificar y detenga así el proceso de destrucción, como lo informa Fabiola Santana en el siguiente reportaje. 16.300 vehículos que fueron incautados por estar involucrados en algún evento delictivo serán chatarrizados por la policía. 2.765 son carros y cerca de 13.500 son motocicletas. Todos están en los patios de retención vehicular de 17 provincias: Pichincha, Guayas, Azuay, Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo, entre ellas. Antes de iniciar el proceso, la lista de vehículos será publicada en la página web y redes sociales de la Policía Nacional para que los automotores sean identificados por víctimas de robo u otros delitos y puedan detener el trámite de destrucción. Por ahora, la lista fue difundida a los medios de comunicación y desde hoy este proceso de verificación durará 15 días. La ciudadanía debe presentar algún documento que identifique su propiedad, su pertenencia, en la fiscalía en donde se encuentra la causa pendiente de este vehículo. Los vehículos a chatarrizar ya superaron los procesos judiciales y aunque según el jefe de la unidad de acopio de la policía no deben superar el año en los patios, los de este proceso están desde el 31 de diciembre de 2022. El fin de la chatarrización es evitar el hacinamiento en los centros de retención vehicular. El Ministerio de Educación emitirá un acuerdo para regular el uso de los teléfonos celulares en los planteles del país. Actualmente la normativa no especifica la prohibición de su ingreso a las aulas y tampoco el uso adecuado de estos aparatos. El Ministerio de Educación tiene definido el nuevo acuerdo para regular el uso de celulares en planteles educativos. Se aplicará desde mayo en la región Costa y Galápagos y desde septiembre en la región Sierra y Amazonía. El tema está en análisis desde agosto de 2024. Educación básica y educación media, pues no estaría permitido el uso de celular bajo ningún concepto y posiblemente ya en bachillerato solamente para utilización de investigación, de recabar data en ciertos momentos determinados con fines pedagógicos. En la actualidad rige un acuerdo ministerial firmado en abril de 2014 que establece que cada institución puede autorizar el uso de celulares conforme al aporte que brinde a las actividades académicas. Sí se lo permite en recreo y en lunch. Y también, por ejemplo, a la salida, una llamada a un papá, porque papá, no me voy en el expreso. El último informe de la UNESCO en 2023 determina una relación negativa entre el uso excesivo de las tecnologías y el rendimiento de los estudiantes. La organización hizo un llamado a todos los países a elaborar estrategias para que no se reemplace la enseñanza presencial con el uso de nuevos dispositivos electrónicos.
En tanto, un estudio de UNICEF señala que el uso excesivo de celulares provoca en los menores depresión, obesidad, ansiedad, trastornos del sueño, menor actividad física y dependencia al uso de pantallas. En el mundo, Brasil se convirtió en el más reciente en aprobar una ley que prohíbe el uso de celulares en establecimientos educativos particulares y públicos, excepto con fines académicos y en casos de emergencia. La medida rige en Francia, España, Nueva Zelanda, Países Bajos y Los Ángeles, en Estados Unidos. Los incendios forestales de Los Ángeles dejan pérdidas multimillonarias y muchas viviendas incineradas no estaban aseguradas. El aumento de los precios de las pólizas y la cancelación de otras dejó a muchos residentes expuestos a desastres naturales y ahora lo perdieron todo. Los Ángeles arde desde hace más de una semana con incontrolables incendios forestales. El foco de Eaton es catalogado como el más devastador en la historia del sur de California, seguido por el de Palisades. Ambos han quemado 16.000 hectáreas y más de 13.000 viviendas, granjas y locales comerciales. Pero el drama para los residentes no solo ha sido huir de las llamas y ver cómo sus casas se incendian. Muchos lo perdieron todo, pues no contaban con seguro. Hasta ahora se desconoce el número de familias en esta situación, pero en los últimos 4 años, las compañías aseguradoras cancelaron 2.600.000 pólizas en Los Ángeles por el aumento de riesgo de incendios. En otros casos, no fue la compañía que no renovó los contratos, sino que los clientes no pudieron pagarlas. Pues solo en el último año, algunas aumentaron de $4.000 a $18.000 anuales. Las zonas afectadas estaban habitadas por celebridades, pero también por personas mayores que compraron sus propiedades hace décadas, cuando eran accesibles y ahora quedaron sin nada. El gobierno federal habilitó un sistema de ayudas que podría cubrir hasta $45.000 las pérdidas personales, pero representa una mínima parte del valor de las viviendas. El senador estadounidense Marco Rubio tuvo esta mañana su audiencia para la confirmación como nuevo secretario de Estado para el gobierno de Donald Trump. Compareció ante la Comisión de Asuntos Internacionales a la que ha pertenecido por 14 años. Fue interrogado sobre su visión en temas de política internacional, como la situación de Venezuela, que dijo está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha apoderado de una nación. Marco Rubio es la elección de Donald Trump como jefe de la diplomacia estadounidense. Ha sido miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y esta vez le tocó sentarse frente a sus colegas en una audiencia para confirmación y desde ya se asegura que tiene apoyo no solo del Partido Republicano, sino también entre los demócratas, lo que facilita su nombramiento. En media audiencia llegó la noticia del acuerdo para un alto al fuego entre Israel y Hamas, que Rubio dijo es una buena noticia para un cambio en la región, y añadió: la verdadera pregunta abierta para los palestinos es ¿quién gobernará? ¿Quién gobernará en Gaza a corto plazo? ¿Será la autoridad palestina o alguna otra entidad similar? Porque tiene que ser alguien así. No puedes entregársela a quienes buscan su destrucción. Sobre el conflicto en Ucrania dijo que ambos bandos deben hacer concesiones en el camino de poner fin a la guerra y luego habló de terrorismo y otras amenazas de seguridad para Estados Unidos. En Moscú, Teherán y Pyongyang dijo, los dictadores y los estados rebeldes ahora siembran caos e inestabilidad y se alinean con grupos terroristas radicales y los financian. Luego se esconden detrás de su poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se refirió a China como la principal amenaza y de Latinoamérica habló de Venezuela, donde Nicolás Maduro se ha instalado para otros 6 años. Dijo que el país no está manejado por un gobierno. Está gobernado por una organización de narcotráfico que se ha apoderado de una nación. Hemos visto más de 7 u 8 millones de venezolanos abandonando el país y se espera que se vayan más. Yo estaba en total desacuerdo con la administración Biden porque los engañaron de la forma en que sabíamos que iba a pasar. Entraron en negociaciones con Maduro, pero las elecciones fueron completamente falsas. Todo tiene que ser reexplorado porque en Venezuela hay presencia iraní. Están empezando a construir fábricas para drones iraníes, sin mencionar la práctica del régimen venezolano de entregar pasaportes a los agentes de Hezbollah que operan en nuestro hemisferio. Así, Marco Rubio está camino a convertirse en secretario de Estado de Estados Unidos, el primero de ascendencia hispana en ocupar ese cargo.
La empresa china ByteDance, dueña de TikTok, tiene hasta el domingo para vender su plataforma a una compañía de Estados Unidos por orden de la Corte Suprema. De no ser así, millones de personas se quedarían sin la aplicación en ese país. Ileana Suárez con los detalles. En solo 4 días, TikTok será vetada en Estados Unidos. La Corte Suprema falló a favor de prohibir la popular aplicación de videos de la empresa ByteDance a partir del 19 de enero por sus vínculos con China, pues la administración de Joe Biden considera que es una amenaza para la seguridad nacional. Aunque TikTok es una plataforma de entretenimiento, los datos recopilados de sus usuarios podrían ser valiosos para el gobierno chino en términos de monitoreo, espionaje o influencia. ¿Pero qué implica este veto? Primero, que las tiendas de aplicaciones deben cortar el acceso a TikTok a riesgo de enfrentar multas de hasta $8.500 millones. Los nuevos usuarios no podrán descargarla en sus celulares, mientras que los más de 170 millones de usuarios que ya tenían la aplicación podrán seguir usándola hasta quedar inhabilitados, ya que no tendrán acceso a actualizaciones. Esto afectará a influencers y creadores de contenido que obtienen ingresos o venden a través de TikTok. ByteDance podría evitar la prohibición si vende sus operaciones, avaluadas en $50.000 millones a una compañía estadounidense. Se especuló con una posible compra por parte del magnate de la tecnología Elon Musk, pero los voceros de ByteDance dijeron que es solo una ficción. Ante el anuncio, nuevos usuarios han dado prioridad a otra aplicación china, RedNote, o publican videos cortos de YouTube y Reels de Instagram. De por medio están las complejas relaciones entre China y Estados Unidos, y el presidente electo Donald Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero, ha enviado una carta a la Corte Suprema solicitando que retrase el veto y hará lo posible para que TikTok siga funcionando en el país. La NASA junto con 2 empresas lanzaron la misión Blue Ghost 1 con el objetivo de obtener información del viento solar. Además, ChatGPT ya puede ser un asistente personal. Implementó programa de recordatorios y tareas pendientes. Veamos. 2, 1, ignition. La NASA junto con las empresas Farfly Aerospace y SpaceX lanzaron la misión Blue Ghost 1 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos. Transporta 10 instrumentos científicos que estudiarán las características geofísicas y la interacción entre el viento solar y la magnetosfera terrestre. La información recopilada beneficiará a las futuras misiones. ChatGPT puede ser su asistente personal. Ahora programa recordatorios y tareas pendientes. Así lo anunció OpenAI. Esta novedad está disponible en ChatGPT Plus, Pro y Team. Por el momento se desconoce cuándo llegará la versión gratuita. Los usuarios pueden configurar recordatorios simples, como cuando se caduca el pasaporte o el estado del tiempo. Luna es un robot mascota doméstico. Tiene 4 ruedas que funcionan como patas y brazos y 2 orejas que se mueven como las de un perro. Reconoce cuando los miembros de la familia lo llaman y cumple órdenes, como sentarse, dar la pata y traer la pelota. Se destacan sus funciones de seguridad. Vigila la casa cuando no hay nadie y envía notificaciones al celular si detecta movimientos. También puede usarse para realizar videollamadas mediante la cámara y micrófonos que tiene integrados. Y ahora vamos a revisar la información meteorológica para este jueves en el país. En la región amazónica se pronostica una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 21 grados centígrados con una radiación UV entre 7 y 10, considerados alto y muy alto. Ahora, en la sierra se pronostica una temperatura máxima de 17 grados centígrados con una mínima de 6 grados centígrados y una radiación ultravioleta máxima de 8, que también significa muy alto. Mientras en la costa, para mañana, para el jueves, se espera una temperatura entre 31 y 22 con una radiación de 8. Por eso se recomienda protegerse de los rayos solares. Y también les
contamos que el INOCAR lanza una nueva advertencia de aguaje y oleaje en el perfil costero. En las playas pueden llegar olas de hasta 1,80 m. Diego Cuenca describe el pronóstico a continuación. 41 playas del país tienen bandera amarilla, que significa amenaza media, porque el mar está agitado debido al aguaje y oleaje. Es decir, el nivel del mar incrementa y llegarán olas más grandes de lo normal. Para este 16 de enero, según el Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR, las olas serán de hasta 1,80 m para el borde costero de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, El Oro y Galápagos. A partir del día viernes, el oleaje ya tiende a menorar, entonces estaríamos en una fase moderada, todo lo que es viernes, sábado, domingo. Además del aguaje y oleaje, también habrá lluvias intensas en la costa. La combinación de los tres fenómenos puede provocar inundaciones en localidades del perfil costero. 5 jóvenes fueron rescatados tras haber sido secuestrados en Manabí. Sus captores los llevaron a una zona rural de General Villamil Playas, donde permanecieron en cautiverio y fueron atacados a tiros cuando escaparon. La policía busca a una 6ª víctima. Se trata de una joven de 18 años que estaba con ellos y lleva ya 3 días desaparecida. Un paseo entre 6 jóvenes amigos en una playa de Manta se convirtió en una pesadilla cuando fueron secuestrados. Ocurrió la noche del domingo. Ahí 4 hombres encapuchados los interceptaron a bordo de una camioneta de vidrios polarizados. Prácticamente les cerraron el paso, les interceptaron, los subieron a la camioneta, los maniataron, los taparon sus ojos y los llevaron con rumbo a ellos desconocido. Los jóvenes fueron trasladados a una choza en un sitio aislado del sector Sabana Grande en General Villamil Playas. Ahí permanecieron cautivos durante más de 24 horas. Según el relato de las víctimas, el lugar era de difícil acceso. Supieron manifestar es que lograron zafarse de sus ataduras y elaboraron un plan improvisado para poder salir corriendo y se dispersaron el momento que pudieron escapar de esta choza. Se ejecutó este operativo con personal de las unidades especiales, GIRGOE. Se ingresó al sitio, pero al ser un sitio bastante inhóspito, con bastante vegetación, no se logró ubicar la choza. Pero en medio de la huida, los secuestradores dispararon contra ellos para evitar que escaparan. Tras la balacera, la policía encontró a 4 de los jóvenes quienes recibieron atención médica. Estaban fuera de peligro, efectivamente, las heridas no comprometieron ningún tipo de órgano vital. Un 5º integrante fue localizado horas después ileso en la terminal terrestre de Santa Elena, donde llegó por sus propios medios. Tomamos contacto con su señora madre y se logró ya ponerle a buen recaudo. Pero este caso aún no termina, porque una joven de 18 años, la única mujer del grupo, sigue desaparecida. Por eso las unidades policiales trabajan en su búsqueda, mientras investigan los motivos detrás del secuestro, que apunta a ser de carácter extorsivo. 4 implicados en el asesinato del fiscal César Suárez en 2024 fueron sentenciados a 34 años de cárcel, mientras en Huaquillas, provincia del Oro, un policía fue asesinado y 3 personas resultaron heridas, informa Luis Alfredo Zúñiga. Casi un año después del asesinato del fiscal César Suárez, ocurrido el 17 de enero en Guayaquil, hay sentencia para los acusados. Un tribunal acogió las pruebas presentadas por la Fiscalía y dispuso 34 años de prisión a 4 de los implicados, mientras que un 5º hombre fue declarado inocente, aunque la Fiscalía aseguró que apelará el dictamen. La sentencia incluye el pago de una multa y reparación integral a la familia de la víctima. La tarde de este martes, un empresario manabita de 70 años fue asesinado por 2 hombres que llegaron en auto y le dispararon al frente de una iglesia y a pocos metros de una unidad policial en la Ciudadela La Alborada. La policía informó que la víctima estaba de visita en Guayaquil y estaba solo al momento del ataque. En el sitio del crimen, una zona comercial y muy concurrida, se hallaron varios indicios balísticos y según los agentes se trata de una muerte selectiva. Un policía de 24 años fue asesinado y 3 personas resultaron heridas cerca de la medianoche del martes en el cantón Huaquillas, provincia del Oro. El policía conducía un vehículo en compañía de las otras 3 víctimas cuando fueron interceptados por hombres armados que se movilizaban en un automóvil y una motocicleta. El agente policial perdió el control del vehículo y se volcó.
Este miércoles fue detenido en Quito uno de los delincuentes más buscados de Bogotá. La policía lo entregó a las autoridades colombianas en el puente internacional de Rumichaca. Paul Romero con más información de este caso. En Quitumbe, en el sur de Quito, fue detenido este miércoles Óscar Coronado Calderón durante un operativo de control migratorio. Es uno de los criminales más buscados de Colombia. Él tenía orden de captura internacional de Interpol, requerido por el Juzgado 37 de Bogotá, acusado de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, fabricación, porte y tráfico de armas de fuego, municiones y accesorios. Acumula una pena de 15 años de cárcel. En la detención participaron agentes de grupos de operaciones especiales en coordinación con la Policía Colombiana. La investigación duró 2 meses. Según la Policía Nacional, Coronado Calderón se escondía en Ecuador desde hace un año. Durante la captura no portaba documentos y fue identificado por sus huellas dactilares. Por el nivel de riesgo fue deportado a Colombia. Llegó a Tulcán en un helicóptero y fue entregado de inmediato a las autoridades en el puente internacional de Rumichaca. Este martes fue detenido en Puerto Asís, Putumayo, frontera entre Colombia y Ecuador, Luis Guillermo Estupiñán Quiñones, alias el Indio o Memo, un delincuente con orden de captura internacional. Él coordinaba, según la policía colombiana, el envío de cocaína desde Colombia y Ecuador a Estados Unidos. Tenía doble nacionalidad para cruzar por pasos fronterizos al Ecuador. Inteligencia militar y policial lo vincula con comandos de la frontera, un grupo armado que genera violencia en Sucumbíos de Orellana por el control del narcotráfico. 18 allanamientos se ejecutaron en un operativo policial y militar en 5 sectores peligrosos de Durán para buscar cabecillas de bandas criminales. 2 casas de madera y caña eran utilizadas para secuestros, según los uniformados. En una vivienda más se halló un altar dedicado a la Santa Muerte. 9 personas fueron detenidas durante esta intervención y son investigadas por microtráfico, porte ilegal de armas y asociación ilícita, mientras que 135 motos fueron retenidas por no contar con la documentación. Y ese cantón de Guayas cerró el 2024 con una tasa de 145 asesinatos por cada 100.000 habitantes, superando el nivel de peligrosidad de las ciudades más violentas de América. Un equipo de inteligencia de la policía identificó las zonas donde existe la presencia de 3 organizaciones criminales. Merlin Ochoa con más detalles. En Durán, provincia del Guayas, los agentes de inteligencia e investigación de la policía han dividido el cantón en 6 sectores donde existe la presencia de 3 organizaciones criminales, que son los Chone Killers, marcados con naranja, los Latin Kings con verde y los Águilas con celeste. La zona de Abel Gilbert está dividida. A la derecha se encuentran los Latin Kings y a la izquierda los Chone Killers. En el centro de la ciudad está el Cerro Las Cabras, dominado por los Águilas, junto a los Latin Kings y rodeado por los Chone Killers. Otros sectores son el área de la Liga Deportiva y Arbolito. En ambos hay presencia solo de los Chone Killers. Junto a este sitio está la zona del Divino Niño, en un 70% dominado por los Chone Killers y un 30% por los Latin Kings. Y finalmente, en el sector del Recreo hay más presencia de Latin Kings, dividido por un pequeño sector de los Chone Killers. Según el comandante de Durán, la disputa es para tener el control de todo el territorio, en donde se concentran los delitos de narcotráfico, extorsiones, secuestros y se crean grupos de sicarios. En el 2024 en Durán los crímenes por cada 100.000 habitantes superaron las cifras de las ciudades más violentas. Este año cerramos con una tasa de 145 en tasa. La ciudad más violenta del mundo tiene 140, que es una ciudad mexicana. Eso es el fruto de estas 2 organizaciones que tuvieron una campaña de matanza. Un informe de inteligencia de la policía ha identificado a los cabecillas de estas organizaciones. En el caso de Chone Killers están alias Negro Tulio, detenido, Bob Marley y Burrito. Los Latin Kings responden a alias El Diablo y los Águilas a alias El Llorón. ¿Saben a qué organización pertenecen? Por los tatuajes. A los Latin King, cuando vemos coronas en sus manos, coronas en su cuerpo, cuando son nietas, cuando vemos tatuajes de Ben 10, e inclusive cierta señalética que hace alusión a la cantidad de muertes violentas que estas personas tienen ya como sicarios profesionales.
En lo que va de enero, se reportan 22 asesinatos en Durán, de los cuales 12 ocurrieron este fin de semana. Los 23 procesados en el caso Purga rebatieron durante 3 días las acusaciones de la Fiscalía. Parte de su defensa consistió en cuestionar la veracidad de la información entregada por Mayra Salazar, quien fue clave para descubrir la trama judicial en Guayas. Informa Jacqueline Rodas. Durante 3 días, los 23 procesados del caso Purga respondieron el dictamen acusatorio de la Fiscalía. El exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Guayas Fabiola Gallardo y otros implicados centraron su defensa en cuestionar la información entregada por Mayra Salazar, sentenciada en el caso Metástasis. Ella firmó un acuerdo de cooperación eficaz y fue clave por los detalles que dio sobre una estructura de corrupción en la función judicial de Guayas. Los abogados dijeron al juez que los datos revelados por Salazar son falsos y que recibió dinero para montar el caso Purga. En el cierre de sus intervenciones pidieron que les dicten sobreseimiento. Concluida esta etapa, el juez Javier de la Cadena declaró la validez del proceso y dio paso al anuncio de pruebas. El fiscal Wilson Toainga anticipó que en el juicio llamará a testificar a policías y peritos, a Mayra Salazar, a la exdirectora de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel, al abogado del Banco del Pacífico, Ricardo Novoa, a la ex vocal de la Judicatura, El Ciceli, y a la ex fiscal Yanina Villagómez, para que aporten información en alguno de los 5 eventos de corrupción judicial identificados así por la Fiscalía. Toainga reiteró su pedido para que se llame a juicio a todos los acusados y que el caso pase a un tribunal que los juzgue y sentencie por delincuencia organizada. 8 de los 9 postulantes a jueces de la Corte Constitucional siguen en el concurso. La comisión encargada de ese proceso resolvió las 2 últimas impugnaciones pendientes presentadas en contra del candidato de la terna de la Asamblea, José Terán, y las rechazó. Con esta última decisión, solo la postulante Angélica Porras quedó fuera del concurso. Los 8 finalistas enfrentarán ahora la siguiente etapa, que es de oposición y méritos. En Quito, los taxis deberán unificar sus colores. Una ordenanza puso fin a las restricciones que impedían, por ejemplo, las unidades parroquiales que tenían otros colores distintivos ingresen a la ciudad. Carla Delgado explica los detalles de esta decisión municipal. El Consejo Metropolitano eliminó la subclasificación de taxis en Quito. Levantó las restricciones para que puedan operar en zonas urbanas y periféricas. Antes de la reforma, eran sancionados y multados por no respetar los límites por donde podían circular. Hasta este martes, Quito tenía 4 modalidades de taxis que se distinguían por sus colores. El verde para taxis rurales tenía autorización para dejar a pasajeros en Quito y regresar sin carreras a sus lugares de origen. El rojo para taxis periféricos. Taxis rutas solo podían recoger pasajeros de un punto a otro, sin desviarse del camino en un sitio específico. Estos colores dejarán de existir. El negro para los taxis de ejecutivos autorizados para recoger a pasajeros únicamente en domicilios. Y el amarillo o convencionales que pueden recoger pasajeros en todo el distrito metropolitano se mantendrán sin cambios. La Agencia Metropolitana de Tránsito fijará el plazo para que los conductores pinten sus unidades de amarillo. La concejala Analía Ledesma explica por qué el Consejo aprobó el cambio que puso fin a la clasificación que estaba vigente desde el 2011. Y se va a mantener esta norma para que exista reactivación económica y libre movilidad, y también se eviten los presuntos problemas de corrupción. Sabemos que los agentes metropolitanos de tránsito lo realizaban, tal vez en este caso cobrar ciertos dineros para que los taxistas ingresen presuntamente a la capital. El Consejo Metropolitano aclara que la tarifa se mantiene, 50 centavos para el arranque y para el kilómetro recorrido. En Quito circulan 26,000 taxis regulares. Al menos hasta mediados de febrero, la gasolina extra no tendrá subsidio. Ese combustible se vende a precios internacionales actualmente. La carga de subsidios a los combustibles se redujo a menos de la mitad el año pasado, y Francisco Garcés tiene las cifras. Desde el 12 de este mes, la gasolina extra se vende a precios internacionales, y así será al menos hasta el 11 de febrero. Y mientras así se mantenga, no será subsidiada. Esto sucede debido a que el gobierno impuso franjas de precios desde el 26 de junio pasado. El galón de las gasolinas extra y Ecopaís se vende a $2.71.
1 centavo más que en diciembre. Solo la gasolina Ecopaís, que tiene un componente de etanol, sigue teniendo un subsidio de medio centavo por galón. El año pasado el gobierno estimó que el subsidio a los combustibles sumaba 3.000 millones de dólares. De ellos, 630 millones eran para las gasolinas. Hasta octubre se invirtieron 208 millones de dólares, es decir, 1/3 de lo proyectado para todo el año. Si la tendencia se mantiene hasta finales del año, el gobierno habrá ahorrado por este rubro alrededor de 400 millones de dólares. El sistema de bandas de precios permite que mensualmente las gasolinas Extra y Ecopaís suban hasta el 5%. Y que si los precios internacionales bajan, la reducción en el país sea de hasta el 10%. De los 3.000 millones destinados a subsidios, 2.200 son para el diésel y el gas de uso doméstico. En el mercado internacional, un tanque de gas de 15 kilos cuesta alrededor de $12. Y en el Ecuador, su precio está congelado en $1.65. La diferencia la subsidia el Estado. El diésel, en cambio, tiene un precio internacional de $2.76 por cada galón. Y en el país se vende en $1.80. Elecciones 2025. Y la campaña continúa en arena digital. Aquí un vistazo a las estrategias que los candidatos a la presidencia manejan en sus redes sociales. Juan Iván Cueva es de los que piensa que como la campaña también se realiza en redes, hay que cubrirlas todas. Abrió su cuenta de OnlyFans desde el inicio de la campaña. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Iván. No solo eso, sino que también utiliza las herramientas que proporciona el mundo digital. Por ejemplo, la inteligencia artificial. ¡Muere que nos cogen! Así es. Si no manejas la inteligencia artificial... Carlos Rabascal usa otro método para hablar de inteligencia artificial. O emprender. Vamos a impulsar... En sus redes se le da protagonismo al hecho de que nació sin una pierna. A la pata de Rabascal. Y a la resiliencia que debido a eso ha cultivado. Tal vez es esa la razón por la que no solo hace promesas de campaña, sino que también da consejos. Si la carga está pesada, pide ayuda. Vota todos ahí. En esta arena de las redes sociales no hacen falta los videos largos ni producidos para llamar la atención, y los candidatos lo saben. Acá en patata. A veces hace falta apenas una pose distinta sugiriendo por qué lista votar. O un guiño rápido para mostrar que en realidad Carondelet no está tan lejos. Ya falta poco. Incluso un bailecito de solo 6 segundos sirve para la campaña. Lo importante es hacerse notar. Lo que queremos juntos, rescatar al Ecuador. Y los candidatos presidenciales continúan recorriendo mercados, reuniéndose con jóvenes universitarios y otros gremios de profesionales para convencerlos de que voten por su proyecto político. Diego Cuenca describe las actividades de campaña. Henry Kronfle, candidato presidencial del Partido Social Cristiano, llegó a Quito para participar en un conversatorio con mecánicos, ingenieros químicos y ambientalistas de Pichincha. El candidato Víctor Arauz llegó a Manabí y entre sus actividades de campaña visitó el mercado de mariscos Los Esteros en Manta. El postulante del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia se acercó a los comerciantes y pescadores para convencerlos de que voten por su proyecto político. ¿Qué voy a ganar? Eso, por eso le estoy diciendo. ¿Usted me entiende? Juan Iván Cueva, candidato del movimiento Amigo, participó en un conversatorio con la prensa para presentar los proyectos de su gobierno, como ampliar la oferta académica en las universidades, crear centros multifuncionales de tecnología, deportivos y culturales, para evitar que los jóvenes caigan en manos del crimen organizado. Además, describió su plan denominado Plomo Cero Delincuentes, para combatir la inseguridad. Henry Cucalón, candidato del movimiento Construye, participó en un conversatorio con jóvenes y docentes de la Universidad Católica de Guayaquil. En el evento, anunció que delegará la administración de la salud pública al sector privado. Gran parte de los presidenciables anunciaron que desde este miércoles harán pausa a sus actividades proselitistas para prepararse para el debate de este domingo, que se realizará en Quito y en el que participarán los 16 aspirantes inscritos.
La última edición de la revista Vistazo Cuenca ya está en circulación. Se enfoca en los sucesos más importantes del año en el Austro y recomienda rincones mágicos que solo se encuentran en Cuenca. Los detalles a continuación. La revista Vistazo, edición Cuenca de enero, dedica su informe central a los hechos y personajes del Austro en 2024. El primero es el marchista Daniel Pintado, que obtuvo una medalla de oro y una de plata en los Juegos Olímpicos de París, junto a Jefferson Pérez, campeón olímpico en 1996, cuyo ciclo completó, dice él, con la victoria de Daniel. Entre los hechos relevantes, la revista menciona al rey Felipe VI por su visita a Cuenca en la cumbre iberoamericana, donde solo llegaron 3 personajes de alto nivel: el presidente de Portugal, el del gobierno de Andorra y el rey de España. Cuenca también padeció con la sequía, que ha sido la más extensa de los últimos 51 años, y con los incendios que quemaron 76.000 hectáreas en Azuay y Loja. Los incendios en el Parque Nacional Cajas y en Quilanga fueron de los más impactantes del año. La edición aborda a personajes destacados en cultura, como Camille Gamarra, cuyas piezas se expone en galerías de Nueva York y Ginebra, Fernando Monge, que hace arte en miniatura de la arquitectura de Cuenca, y la científica Mariela Cerrada, destacada por haber ganado el premio Atenea. 2 páginas permiten viajar por la nostalgia de aquella época dorada de las cantinas del centro histórico de la capital azuaya. 4 de sus 66 páginas se enfocan en los mercados agroecológicos, que se han convertido en tradición para aquellos que madrugan a disfrutar buena comida con ingredientes sanos del Austro. Brigadas médicas del Ministerio de Salud trabajan en 14 barrios que recibían el agua de la planta González Rubio en Machala, que fue clausurada de manera temporal luego de que un análisis reveló altos niveles de arsénico en el agua. Los médicos analizan pacientes con síntomas relacionados al consumo de ese elemento químico y presentarán los resultados a fin de mes. En Machala la preocupación crece en 14 barrios donde el agua potable ha dejado de ser sinónimo de vida y podría ser el origen de enfermedades que comienzan a salir a la luz. Tras la clausura temporal de la planta González Rubio por un análisis de laboratorio del ARSA, que reveló niveles de arsénico en el agua potable que superen un 200% el límite permitido para el consumo humano, una brigada de 10 médicos y enfermeras inició recorridos en las zonas a donde se distribuía el líquido y residían 12.000 personas. Con el apoyo de una clínica móvil, el equipo ha llegado a 3 sectores atendiendo a 200 personas entre el domingo y el martes. Su objetivo es identificar síntomas relacionados con el consumo de arsénico, como irritaciones en la piel, malestares estomacales y renales. En aquellos casos que se detecten posibles daños, se realizarán evaluaciones adicionales con médicos especialistas. Ya que tenemos conocimiento que las enfermedades asociadas al arsénico tienen un periodo de latencia prolongado, es decir, que los pacientes van a presentar una sintomatología después de muchos años. Un equipo de Televistazo recorrió 5 de los barrios afectados, donde al menos 20 familias coinciden en que el agua no llega en buen estado. En el barrio Harry Álvarez, al suroeste de la ciudad, Lourdes Carrillo comenta que desde hace 2 años cocina exclusivamente con agua de bidón, llegando a consumir 7 botellones cada semana. Prefiere asumir este gasto para evitar riesgos. Es un agua mala, sabe sabor a pescado, es salada, se llena de gusarapo. Por ahora, las brigadas médicas continuarán sus recorridos durante 15 días más. Estas visitas se realizarán de manera conjunta con 15 técnicos especializados en control vectorial, quienes tienen la tarea de colocar químicos desinfectantes en el agua que los habitantes están recibiendo temporalmente mediante tanqueros municipales. El violinista estadounidense Monty Bloom ofrecerá un concierto gratuito en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. Además, en Quito se presentará un show denominado Miradas de Buenos Aires en la Casa de la Música. Estefanía Arias con más de la agenda cultural. Es considerado uno de los violinistas más dinámicos y versátiles de Estados Unidos. Monty Bloom ofrecerá un concierto gratuito en Ecuador. En el escenario lo acompañará la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, bajo la dirección de Manuel Campos Loor. El espectáculo será en el Teatro Centro de Arte en el Puerto Principal este jueves 16 a las 20 horas. Una historia de amor imposible de Efraín y Alicia, que recorre la convulsa primera mitad del siglo XX en Colombia.
Mudos Testigos. Es uno de los filmes que forma parte de la muestra Lo Mejor del 2024, organizado por la Cinemateca Nacional en Quito. En total se proyectarán 8 películas. Las funciones gratuitas comienzan desde este miércoles 15 hasta el sábado 18. Lo mejor de la música argentina con proyecciones e historias de la ciudad, sus lugares y tradiciones más icónicas. Miradas de Buenos Aires es el concierto que se presentará en la Casa de la Música en Quito. Interpretado por el dúo Vivos Bárbaros, integrado por Rocío Frías en la guitarra y Joaquín Carvajal en el acordeón. En el escenario también estará el pianista Paco Godoy y el violinista Gerson Eguiguren. El show será este viernes 17 a las 20 horas. Cotoa es el primer restaurante ecuatoriano en Estados Unidos en unirse a la prestigiosa guía Michelin en Miami. Sus platos estrellas son el ceviche manicero, el maito y el pan de yuca. Su chef, Alejandra Espinosa, habló con Televistazo sobre este logro. Cotoa es el primer restaurante ecuatoriano en los Estados Unidos en formar parte de la guía Michelin, una de las publicaciones más prestigiosas en el mundo de la gastronomía. El restaurante ecuatoriano tiene solo 8 meses en Miami. Su chef y propietaria es la quiteña Alejandra Espinosa. En su cuenta de Instagram mencionó que es un honor increíble representar a Ecuador en Miami. Cotoa viene de Cotopaxi Toa, que era la primera y única princesa indígena del reino Quitus, y mi hija se llama Toa, entonces Cotoa. La sazón ecuatoriana está conquistando a los paladares más exigentes de la Ciudad del Sol. Influencers y turistas han destacado el ceviche maicero como el plato estrella. Todo el mundo tiene en mente de que el ceviche es de Perú y solo es de una forma, pero en realidad hemos cambiado esa percepción porque nunca se imaginaron un ceviche con maní. Es como, ¿qué es eso? O un ceviche con frutas. Muchos de mis ceviches tienen fruta. Es decir, un ceviche de langostino con mango y maracuyá. Es como, ¿qué es eso? Entonces les encantó y más que nada es algo diferente. Este restaurante en el centro de la ciudad destaca por su estética en la presentación de platillos ecuatorianos, por sus altos estándares de atención al cliente y servicio acogedor. Además por la innovadora elaboración de platos tradicionales como el encebollado, el seco de pollo, maito, yapingachos, pan de yuca y cevichochos. Para la chef, el restaurante es un embajador de la gastronomía ecuatoriana y ahora ocupa un espacio en la mesa internacional. Y siempre soñé en poder tener un restaurante ecuatoriano que tengo en Estrella Michelin. Esa mesa en la que competimos con Japón, con Italia, con Francia, Ecuador tiene su espacio porque su gastronomía es muy fuerte. Este 15 de enero de 2025, la guía Michelin incluyó a 10 restaurantes de Florida entre los recomendados y el ecuatoriano Cotoa es uno de los destacados entre 140 de ese estado. La lista Michelin fue creada en 1900 en Francia. Es famosa por otorgar estrellas Michelin a restaurantes con excelencia culinaria. En el caso del ecuatoriano, es un firme aspirante a obtenerla. Sofía Vergara y el piloto Lewis Hamilton fueron fotografiados en una cita, lo que ha desatado rumores de un posible romance. Se los vio almorzando en Nueva York. La colombiana de 52 años se divorció de Joe Manganiello en 2023 y Hamilton, de 40 años, se lo ha relacionado con Shakira, Gigi Hadid y Kendall Jenner. En Londres se realizó la premier de la película Un completo desconocido. Su protagonista, Timothée Chalamet, y parte del elenco desfilaron en la alfombra roja. El filme cuenta la historia del músico Bob Dylan. Se centra en el ascenso a la fama del cantante en la década de 1960 y su lucha por mantener su autenticidad en la música. Así finalizamos esta emisión informativa. Mañana en Contacto Directo, Alondra Enríquez, consultora política digital, para analizar la estrategia de campaña de los presidenciables en redes sociales antes del debate. Y precisamente en el especial Elecciones 2025, los presidenciables, estará Carlos Rabascal, aspirante a Carondelet por la Izquierda Democrática. El objetivo es analizar su plan para el país si gana en las urnas. Televistazo vuelve en su primera emisión a las 5:55 de la mañana, también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Los esperamos. Buenas noches.